Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros como todos los días a las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerden que también vía streaming nos puede sintonizar en www.unife.mx. Ahí le dan la sección de streaming en su computadora, en su dispositivo móvil. Puede seguirnos de lunes a viernes a las 12 del mediodía con todos nuestros contenidos. Y precisamente al cierre de este 2023, pues estamos retomando algunas de las charlas, de las entrevistas que tuvimos a lo largo del año, que bueno, son importantes y queremos precisamente compartirlas nuevamente con usted. Y bueno, hablando de lo que cuesta vivir en las grandes ciudades, ¿cuánto cuesta la Ciudad de México? ¿Cuál es el costo de vivir en una ciudad como la nuestra, que es de las más grandes, que la de mayor número de habitantes y bueno, toda la estructura que tiene? Es una ciudad cara. La Ciudad de México, de hecho, ocupa el lugar número 79 en el ranking de las ciudades más caras para vivir. Sobre esto platicamos con Amalia Suaste. Ella es líder de la práctica de movilidad para Mercer México y bueno, nos dio todo un panorama de lo que representa una ciudad como la Ciudad de México en cuanto a los costos para vivir. Vamos a ver. ¿Cómo estás, Amalia? Muy buenas tardes. Gracias por tomar esta comunicación. Hola Carlos, muchísimas gracias a ti. Un saludo para ti, para tu auditorio. Gracias por el espacio. Ahora, pues estábamos platicando precisamente sobre este estudio que presentan, que además lo presentan regularmente, y bueno, el estudio sobre el costo de vida 2023. Y bueno, pues quizá de lo más importante que surge en esta ocasión es que Latinoamérica pues se encarece dentro del ranking de las ciudades sobre el costo de vida internacional, y entre ellas pues está la Ciudad de México. Pero antes de entrar a detalle de ciudades y hablando de la Ciudad de México, ¿en qué consiste este estudio, Amalia? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo realizan? Y bueno, ¿qué aspectos abarca de las ciudades que consideran? Con muchísimo gusto, Carlos. Mira, este estudio tiene más de 20 años editándose por parte de Mercer. Se realiza de forma anual, como bien mencionas. En esta edición, en el año 2023, notamos efectivamente un incremento en la mayoría de las localidades que se posicionan dentro del ranking para América Latina. Propiamente, ¿qué hacemos? Una canasta de 200 bienes y servicios son analizados para más de 400 localidades a nivel global. Muy importante mencionar, hablamos de ciudades, no de países propiamente. Y en este caso específico, en el ranking, lo que hacemos es nutrir esta base de datos enlistando 229 localidades, de las cuales 28 corresponden a América Latina y obviamente dentro de ellas destaca la Ciudad de México. Propiamente tomamos a la ciudad de Nueva York como la ciudad base para poder medir con estos criterios qué tanto se han encarecido las diferentes localidades para vivir para los asignados internacionales. Muy importante mencionar, Carlos, la canasta que nosotros analizamos corresponde más hacia los denominados expatriados. Entonces, es una canasta de bienes y servicios, como te he mencionado, pero internacional. Ahora, ¿cuáles son los factores clave que, digamos, se configuran? Porque me llama la atención y quizá este año sea un poco diferente, ¿vale? Porque sabemos que algunos indicadores económicos, por ejemplo, la inflación, pues ha encarecido en sí al mundo. Esto impacta en la medición a diferencia de las que han hecho en otros años, porque vamos, es un indicador fundamental para tomando en cuenta el costo de vida en las principales ciudades. Es decir, la inflación no se consideró como un indicador aparte por esto que hemos vivido en años recientes o en meses recientes. Totalmente, Carlos. La inflación es parte del impacto que se vive y que obviamente se analiza dentro de la canasta de bienes y servicios. La inflación es un elemento adicional a considerar en esto, pero no menos importante también la apreciación de muchas de las monedas, en este caso como es el peso mexicano, frente al dólar. Eso también tiene mucho que ver. Entonces, estos elementos como tal y que forman parte de una coyuntura global, seguimos viendo, como bien sabrás, parte de los resultados de la guerra entre Rusia y Ucrania, seguimos viendo los embates de la pospandemia. Entonces hay muchas cosas que se acomodan y que obviamente se reconfiguran para que los resultados de nuestro ranking hoy día sean de esta naturaleza. Ahora, algo que nos interesa a todos nosotros y a las personas que nos están viendo, la Ciudad de México ocupa el lugar número 79 en este ranking. ¿Qué significa este lugar para la Ciudad de México y qué significa para los que vivimos aquí, Amalia?
Así es, Carlos. Pues bueno, básicamente lo que significa es que la Ciudad de México tuvo un incremento de 70 posiciones en el ranking global que Mercer edita. ¿Qué significa esto? Que es una ciudad mucho más cara para que vivan los asignados internacionales. Lo importante de generar un análisis para las empresas multinacionales cuando deciden mandar personal, talento internacional a diferentes ubicaciones y en este caso a la Ciudad de México es que evalúen cuál es el costo de vivir en la Ciudad de México versus las diferentes localidades a las que pertenecen. Cuando esto sucede, es evidente ante este ranking que la Ciudad de México se ha encarecido de manera considerable para cuando vienen a trabajar extranjeros, para cuando vienen a trabajar asignados internacionales. Ahora, como bien entenderás, el trabajo remoto te permite también tener mucho de esta dualidad, de estar de repente en tu país de origen, ir a un país destino, consumir en ese país y es evidente que tener una medición de este tipo de resultados resulta importantísimo para todas las empresas y no menos importante para el asignado internacional. Este resultado impacta directamente en el poder adquisitivo del talento humano. Ujú. Ahora, también en este resultado, Amalia, ¿afecta o todavía trae alguna parte de la colita del COVID-19? Es decir, ¿todavía impacta la pandemia en estos análisis que realizan? Indudablemente, Carlos. De hecho, parte de lo que te diría que nosotros como firma realizamos fue reanalizar la canasta de bienes y servicios, incluir nuevos bienes y servicios que se volvieron mucho más populares, que se volvieron mucho más necesarios y por ende que llegaron para quedarse después del COVID. Ujú. Por ejemplo, ¿cuáles serían estos? Nosotros hoy día tenemos elementos de medición de lo que es un smartphone, por ejemplo, de lo que son audífonos, como podríamos citar, computadoras, ordenadores de otro tipo, elementos, digamos, que ya forman parte del ADN diario, ¿no? De un colaborador que llega y trabaja y lo requiere como un recurso no adicional ni como un complemento, sino como parte del trabajo que ejecuta en un país diferente al suyo. Ahora, para los que vivimos en la Ciudad de México, en este caso, ¿este dato es preocupante, Amalia, o es para analizarlo, o es más para consideración de las empresas como agente económico en cuanto a la contratación de talento? Es decir, ¿en qué involucra a la sociedad en general este estudio? Porque además es un estudio muy completo, muy interesante, pero ¿cómo involucra a todos como para estar enterados del mismo, Amalia? Como bien mencionas, Carlos, realmente a lo que involucra es a las empresas que contratan talento internacional directamente al asignado internacional que viene y se establece en la Ciudad de México, que se encarece, que va y se establece a Monterrey, por ejemplo, que hoy día ocupa el lugar número 155 también del ranking y sube 30 posiciones. Entonces, directamente impacta esa parte. ¿Cómo debo cuidar los recursos que tengo, que mi compañía me provee cuando vivo en una localidad como la Ciudad de México o como Monterrey, por ejemplo? El estudio está directamente dirigido a los ciudadanos internacionales, por así decirlo, a los ciudadanos que en algún momento llegan y logran insertarse en la dinámica global. Ok. ¿Hay alguna diferencia? Vamos, llama la atención que sea la Ciudad de México y Monterrey, porque pues son dos de las principales ciudades si hablamos en cuanto a productividad, en cuanto a aportación del Producto Interno Bruto. ¿Por qué se mueve, por ejemplo, en el caso de Monterrey? ¿Hay alguna diferencia en el caso de la Ciudad de México o básicamente son las mismas variables y los mismos factores por el que avanzan en este ranking? Las variables para medición son exactamente las mismas para las más de 200 localidades que te he mencionado que forman parte del ranking. En el caso específico de Monterrey y la Ciudad de México, tiene mucho que ver un comportamiento y un movimiento natural del ranking internacional. Entrada, salida de localidades, evaluación de moneda, obviamente de impactos en la canasta sobre inflación. Entonces, cualquier medición que se tenga es exactamente la misma. Esa es la base de la metodología del ranking. Medimos peras con peras, manzanas con manzanas siempre y bueno, los resultados como tal son estos. Podríamos decir entonces que si comparáramos a la ciudad de Nueva York con Monterrey o con la Ciudad de México, Monterrey sería un lugar más asequible para que los asignados internacionales pudieran vivir. Entonces, las empresas a partir de esto que da a conocer Mercer,
y todo el análisis que realizan anualmente las empresas tendrían que adecuarse a los nuevos tiempos, Amalia, porque la verdad es que también a partir de la pandemia de COVID-19, pues vino una crisis económica, una crisis financiera que trajo alta inflación, bajo crecimiento, desempleo, y después viene este conflicto al que ya te referiste, este conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, y entonces, y hoy podemos decir, bueno, pues ya vamos saliendo, el conflicto está, pero vamos, ahora se piensa que Estados Unidos puede caer en recesión a lo largo o en algún momento de este 2023. Es decir, el panorama es complicado para las empresas. ¿Qué necesitan hacer para enfrentar esta economía tan incierta que estamos viviendo? Justamente, Carlos, como bien mencionas, el tema de la movilidad de talento internacional está tomando un nuevo impulso. Es necesario que las diferentes corporaciones rompan con paradigmas, vean nuevos panoramas y evalúen los factores de conveniencia y los factores de viabilidad e impacto que generen mucho más valor para ellos. Por eso es que contar con este tipo de estudio, el más amplio en su naturaleza, los nutriría definitivamente de dato duro, de información actual, de información relevante en el momento de tomar decisiones, ¿no? Es importante que cuando saltamos a tomar acción estemos lo mejor informados posible, porque el impacto que pueda tener en el objetivo que un asignado internacional pueda implementar en sus diferentes empresas de manera cotidiana, pero a largo plazo, tiene mucho que ver con que se sienta cómodo viviendo donde vive, percibiendo el ingreso que tiene y no se distraiga, y eso sea importante también. Ahora, hablando de Latinoamérica, ¿qué datos relevantes arroja este estudio, este análisis, Amalia? Uno de los más relevantes, Carlos, es que, por ejemplo, Nassau, en Bahamas, se ocupa el lugar número 1 de América Latina, de un ranking como tal de América Latina, y la posición número 10 a nivel global. ¿Qué nos está indicando? Que, bueno, también la posición geográfica que ocupa, en este caso, la localidad, está impactando, además de los elementos que tú y yo hemos estado conversando en esta tarde. En segundo punto, vamos a encontrar a una localidad como San José, y luego vamos a tener a Buenos Aires. Entonces, toda América Latina como tal empieza a tener un repunte, una apreciación de moneda, una inflación, ¿no? Una inflación que, como bien has mencionado, geográficamente como región nos impacta muchísimo más, y digamos que tenemos que cuidar muchísimo más que en el resto de las geografías a nivel mundial. Okay. Y eso es la parte de las empresas, lo que hace un momento nos comentaste, Amalia, como nosotros, como talento, como pues personas que tenemos, muchos de nosotros, de los que están viendo este programa, pues diferentes habilidades. ¿Qué tan factible o qué tan posible sería, por ejemplo, buscar trabajo para los que quieren hacerlo en otro país, en otra ciudad, que quieren ampliar sus horizontes? Pero cuando ven, por ejemplo, estos datos, dicen, no, pues esa ciudad está muy cara, mejor no. ¿Sería una forma de tomar decisiones también? O se podría decir, bueno, pues puedes intentarlo porque también al tener un costo más elevado, también quizá el nivel de vida es mejor, ¿no? O sea, ¿qué podríamos interpretar nosotros como talento a ofrecer para las empresas? Mercer tiene, Carlos, un estudio específico asociado a lo que es la calidad de vida para los diferentes países a nivel mundial. Entonces, en este caso, medimos estudios como incluso el ambiente político, social, la viabilidad de recursos naturales, de recursos médicos. Entonces, como bien mencionas, la evaluación que hoy día invitamos y la reflexión que ahora este tipo de resultados nos dejan es efectivamente la que estabas tú acotando. ¿Cómo veo y cómo analizo si me conviene trabajar desde un país versus otro, y si la calidad de vida mejora o no? Si es suficiente el poder adquisitivo que voy a tener para mantener mi mismo estilo de vida, mi misma calidad de vida. No menos importante, ¿a qué invita esto a las diferentes compañías más que verlo a nivel unilateral? A las diferentes compañías las invita a poder hacer una reflexión, revisitar sobre los puntos incluidos en sus diferentes políticas de movilidad internacional, las políticas que afectan el desplazamiento de su personal expatriado a corto, a largo plazo, cómo ese tipo de beneficios, de ayudas, pueden nutrir el paquete de compensación de sus asignados internacionales, y definitivamente revisitar el costo de vida es uno de esos elementos.
Por último, Amalia, bien interesante esto porque además abarca muchos aspectos. La verdad es que podríamos detallar uno por uno, pero sería interminable. Pero, por ejemplo, en Mercer y con esta experiencia que tienen de elaborar este tipo de estudios, tienen un panorama sobre qué sigue en los próximos años. Vamos, esto es el resultado del análisis, vamos, pasado, esto con datos que ya pasaron, pero es la fotografía. Pero, ¿qué se esperaría entonces? Porque vivimos en un mundo global, ningún país está exento de la globalización, las fronteras están pues abiertas en muchos países. Entonces, ¿qué se esperaría en esta parte, en el costo de vida, en la movilidad de los trabajadores a nivel global? ¿Qué se estaría esperando para los próximos años? Quizá que se encarezcan más las ciudades y quizá que haya más movilidad. ¿Cuál es tu percepción o qué estarías esperando? Directamente lo que podemos estar de entrada y quizás de forma temprana revisitando, Carlos, es que esto es muy diferente a lo que se vivió post pandemia. El primer año, quizás después del COVID, donde teníamos incluso un cierre de fronteras, era prácticamente impensable pensar en que en trabajo, en otra ubicación, iba a seguir ocurriendo. Hoy día te puedo decir que ya no es así. Notamos, de acuerdo a estudios recientes, que hay un incremento en las asignaciones de largo plazo, es decir, entre 2 y 3 años, probablemente hasta 4, puede durar un periodo de una asignación internacional para un colaborador. Porque ¿qué es importante para los colaboradores internacionales? Vivir la experiencia directamente de estar en otra ubicación. Entonces, yo creo que ahorita vamos a estar visualizando un 70-30, probablemente un 70% de una movilidad tradicional, por así decirla, típica, con un desplazamiento físico, y quizás un 30% un poco más conservador de movilidad virtual, ¿no? Los famosos nómadas digitales ahora que están también tan de moda. Entonces, yo creo que más o menos el panorama, esto es lo que nos está marcando como pauta. Las personas que nos ven en este momento podrían consultar este análisis, Amalia. Con todo gusto, Carlos, disponible a través de nuestras redes sociales. En LinkedIn los pueden encontrar como Mercer Latinoamérica y a través de nuestra página en www.mercer.com/MX. Ahí está disponible la información. Pues Amalia, muy interesante esta charla. Gracias por compartirnos este estudio, este análisis. Y bueno, seguramente estaremos tocando temas más adelante porque siempre hay estos análisis que hacen allá en Mercer que vale la pena desmenuzarlos un poquito y que, bueno, la audiencia, en este caso de Cuesta Arriba, pues pueda estar enterados. Gracias, te agradezco Con mucho todo gusto. esta charla y estamos en contacto. Que tengas muy buena tarde. Gracias, Carlos. Con todo gusto y saludos a tu auditorio. Bueno, pues ahí está lo que es el costo de vivir en la Ciudad de México y también comparado con otras naciones, hay otras ciudades que de verdad es mucho más caro vivir, pero la Ciudad de México en el lugar 79 de este ranking que se hace a nivel mundial. Vamos a un corte, regresamos con más aquí en Cuesta Arriba. Salud Financiera, no se vaya.